Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la fe para la sanidad. La fe que viene de parte de Dios. El hombre no puede crear fe. Solamente Dios nos puede dar la fe. Y la sanidad ya fue dada desde hace 21 siglos atrás. Hoy estamos analizando a través de la enseñanza de las Escrituras cómo ser sanados de parte de Dios. Queremos la sanidad de Dios, tenemos que revisar la Biblia, la palabra de Dios, para encontrar las respuestas que Dios tiene para los que lean la Biblia. Hoy hablaremos la fe que viene de Dios, la fe de victoria sobre la enfermedad. La enfermedad ya fue vencida desde que Cristo murió en la cruz. Hoy estamos en el siglo XXI y tenemos que afirmarnos en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Tomar la victoria de Cristo de la cruz del Calvario y aplicarla al tiempo de hoy ante cualquier tipo de enfermedad. Así sea la enfermedad de muerte como el cáncer, por ejemplo. Toda enfermedad, ahora si tenemos fe, la podemos vencer. Por eso es la fe de victoria. Hoy hablaremos de ella. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, todo está incluido dentro de la salvación. La salvación es un paquete muy grande que incluye todo. Incluye la sanidad, la restauración, la consolación, la redención. Todo está dentro de la salvación. ¿Que fue en la cruz del Calvario? Sí, por la sangre de Cristo hemos sido curados, es lo que dice Isaías 53. Así que ya Jesucristo, Él se llevó tanto el pecado y todo lo que implicaba el pecado como la enfermedad, la pobreza, la muerte, todo Jesús se lo llevó en la cruz al morir. Sí, cuando Adán y Eva pecaron, entró la enfermedad, entró toda maldición al planeta Tierra, entró todo problema económico, como la pobreza, la ruina económica, la maldad misma del hombre en cuanto a la codicia, la avaricia, la injusticia del hombre. El hombre empezó a corromperse debido al pecado que se cometió en Adán y Eva. Por eso nadie puede salvar al hombre. La religión no puede traer salvación, no puede traer sanidad. Fue el mismo creador de Adán y Eva quien un día, hace 21 siglos, vino al planeta Tierra. Se le conoció como Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios vino a la tierra para ayudarnos a cómo salir de la condenación del pecado, cómo salir de la maldición por el pecado que había traído enfermedades, muerte prematura, ruina económica. El gran precio que había que pagar era la muerte del Hijo de Dios. Así que Dios el Padre envió a su propio Hijo por amor a nosotros los seres humanos para que tuviésemos la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna y recibir la sanidad en cualquier momento de la vida humana. Por eso hoy hablaremos de esa fe de victoria. Si nosotros tenemos esa fe de otra manera, si nosotros creemos en la obra de Cristo en la cruz, en la sangre que Cristo derramó en la cruz, si nosotros tenemos este conocimiento, conoceremos la verdad. Y esa verdad es la que nos hace libres de todo engaño del diablo. El diablo está en la tierra engañando a toda la humanidad. Y toda persona que no conoce la obra de la cruz de Cristo, cuando Cristo murió en el Calvario, el que desconoce verdaderamente qué fue lo que sucedió, será engañado por el enemigo. Por eso cuando llega la enfermedad a una persona incrédula, a una persona que ignora la verdad de la cruz, empieza entonces esa persona a dudar acerca de Dios, empieza inclusive a rebelarse a Dios o a blasfemar en contra de Dios. Así que el enemigo
a través de las enfermedades está apartando a muchas personas de la verdad. Hace aproximadamente 2 años fue la pandemia y en la pandemia muchos cristianos fueron perdiendo su fe. Muchos cristianos se apartaron de sus iglesias. Muchos cristianos se salieron del camino de la verdad. Por eso tenemos que ser afirmados en cuanto a los tiempos que vivimos, tiempos de peligro para la fe. Sin fe no podemos nosotros caminar aquí en la tierra porque hay un enemigo de la fe, Satanás el diablo. Y todo comenzó, la fe comenzó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el autor de la fe es Jesucristo. Cristo es el autor de la fe. Así que hablar de fe es hablar de Jesucristo. Pero ¿dónde fue el punto de victoria de la fe? Fue la muerte misma de Jesucristo. El diablo creía que al llevar a Jesús a la muerte, lo vencería, cuando era todo lo contrario. Quien estaba muriendo en la cruz del Calvario era un ser inocente, no era un delincuente. La muerte de cruz establecida por el Imperio Romano era para los delincuentes, para los bandidos, los que habían cometido un delito a la sociedad, y era una muerte de exhibición pública. Era una muerte donde había vergüenza porque había que desnudar a la persona crucificada y entonces los exhibían públicamente en los caminos. Roma trazó muchos caminos, entonces en los caminos que iban a las ciudades, allí ponían las cruces, exhibiendo a personas desnudas en la cruz. Era una muerte vergonzosa. El diablo trabajaba en toda esta obra creada por los romanos para el sacrificio de personas. Así que el diablo creía que cuando Jesús estaba en la cruz, allí lo vencería en la muerte, pero estaba muriendo una persona inocente. Una persona inocente que tomó el lugar de nosotros los seres humanos, que sí somos pecadores, para que ahora en Jesucristo hubiese un cambio de pasar del mundo de pecado, del reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo. Cristo nos compró con su propia sangre, pagó el precio de su sangre por nuestra libertad, por nuestra salvación, por nuestra sanidad, por nuestra prosperidad. Por eso hoy todo cristiano es propiedad de Dios en Cristo Jesús. El precio fue la sangre de Cristo. Por eso es importante saber lo que sucedió con la muerte de Jesucristo. Y precisamente en Apocalipsis hay un pasaje en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, donde está hablando del poder de la sangre de Jesucristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí habla de victoria. Ellos, los creyentes en Jesucristo, toda persona que ha creído en Cristo pasa a ser un vencedor. ¿Y por medio de qué somos vencedores? De aplicar la sangre de Jesucristo y de dar testimonio de la obra de la cruz. Dar testimonio de lo que pasó en la cruz del Calvario hace 21 siglos, en su padecimiento, muerte y en su resurrección. Así que toda persona creyente en la obra de Cristo en la cruz pasa a ser una persona victoriosa sobre los problemas de la tierra, sobre las crisis que se viven, sobre las enfermedades que trae el diablo, sobre toda obra de las tinieblas. Un victorioso. Por eso hoy hablaremos de esa victoria, fe en la victoria de Cristo Jesús que sucedió en la cruz del Calvario, y leemos cómo fue
que Cristo derramó su sangre, eso estaba profetizado por medio del profeta Isaías, unos 700 años antes que aconteciera la muerte de Jesucristo. Ya Cristo cumplió la profecía, ya Cristo murió, resucitó. Hoy, siglo XXI, está sentado Cristo a la diestra de Dios el Padre, reinando como Rey de Reyes, Señor de Señores, reinando sobre las naciones, reinando sobre los gobiernos humanos, reinando sobre la gente. Cristo murió una sola vez y para siempre. Cristo es vida, resucitó para nunca más volver a morir, porque en su muerte ya derrotó al diablo. El diablo ya está derrotado, no lo volverá a derrotar, ya está derrotado. Ahora la tarea de mantener atado al diablo es la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de atar y de poner al diablo bajo los pies de Cristo. Todo esto es enseñanza de la Biblia. Así que la Biblia nos enseña que estaba profetizado cómo Jesucristo derramaría de su sangre, y la Biblia dice que habría sanidad. En Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está la sanidad. Por la llaga que hubo en el cuerpo herido de Cristo, en las heridas que abrieron en el cuerpo de Cristo por los azotes, 39 azotes, y después la lanza que usaron para atravesar el cuerpo cuando estaba en la cruz del Calvario. Dicen las Escrituras, por esas heridas saliendo la sangre, sangre que se derramó por su cuerpo, por el madero, y llegó a la tierra, porque la sangre es vida. La sangre fue dada de acuerdo a la enseñanza en Levítico para hacer remisión de los pecados. Así que la sangre tenía que tocar el cuerpo, tenía que tocar el madero, tenía que tocar la tierra para ser purificada. La sangre de Jesucristo es vida, era la sangre de Dios mismo, era la sangre poderosa que vencía al diablo en la cruz del Calvario. Así que por su llaga ya fuimos nosotros curados. Por su sangre tenemos ahora nosotros la salvación en Cristo Jesús de vida eterna. Esta es la fe. La fe es creer la obra de Cristo en la cruz. Al que cree, todo le será posible. Y Jesucristo, después de morir en la cruz, cumpliendo el mandato de Dios el Padre, fue Dios el Padre quien le resucitó de los muertos. A través del Espíritu Santo, al tercer día, Cristo resucitó. Así que cuando Cristo resucitó, empezó a predicarse la verdad de Dios, empezó a predicarse la vida de Dios, empezó a predicarse que la vida ha vencido la muerte. Porque hablar de resurrección es hablar más allá de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? La resurrección en Cristo Jesús. Es la gran promesa. Si Cristo resucitó de los muertos, todo ser humano que crea en Jesucristo aquí en la tierra, si llegase a morir, tiene la esperanza de la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese de nuevo. Esto lo habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Allí la Biblia habla que todos los que murieron siendo cristianos, los que murieron en Cristo, un día van a resucitar. Y habrá una generación que no verá muerte. Creemos que somos parte de esa generación en este siglo XXI.
pero todos los resucitados y la generación que creyó en Jesucristo y tenga vida, seremos arrebatados. Es el gran arrebatamiento de los cristianos de la tierra al cielo. Es el arrebatamiento que Jesucristo viene a hacer por su iglesia. Dice la Biblia, seremos arrebatados a las nubes y de las nubes, como una plataforma de despegue, con Jesucristo nos iremos al cielo. ¿Podemos leer el arrebatamiento? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra profética Maranata es lo que significa: el Señor prometió regresar, el Señor regresa de nuevo, Cristo viene. Así que la palabra Maranata es una expresión profética que nos hace recordar que Cristo pronto regresará. Y si algún familiar murió en Cristo, tenemos la esperanza de volverlos a ver en la resurrección. Hay promesas para la resurrección. Es una verdad que no debemos dudar. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 15, todo un capítulo que habla de la vida resucitada de Jesucristo y de la predicación que hace la iglesia desde hace 21 siglos. Hasta ahora, siglo XXI, estamos predicando la vida resucitada de Cristo, y esa predicación, la predicación de la resurrección de Cristo, es el fundamento de la fe cristiana. Si alguien se dice cristiano, hombre o mujer, en cualquier denominación cristiana, este es el fundamento, la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, del 12 al 14, allí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está hablando de la importancia de predicar el arrepentimiento, porque es el fundamento de nuestra fe. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea que no tendría sentido estar predicando a Jesucristo si Cristo no resucitó. Predicamos al Cristo resucitado, predicamos que en Jesucristo está la victoria sobre la muerte, sobre la maldición del pecado, sobre las enfermedades. Así que ahora en Jesucristo hablamos vida, hablamos sanidad, hablamos prosperidad, hablamos todo tipo de bendición en Cristo Jesús. Y es la manera en que todo cristiano está ayudando al prójimo, porque el cristiano o la persona que ha creído en la obra de Cristo se llena de amor, porque el amor se demuestra, Dios demostró el amor en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Cuando una persona cree en Cristo, en su sacrificio de la cruz del Calvario, se llena del amor de Dios. Es el amor de Dios. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, empezamos a amar al prójimo. Empezamos entonces a amar a toda persona que nos rodea, y cuando vemos la necesidad, atendemos la necesidad, porque somos portadores de la bendición de Dios. Somos vasos comunicantes del cielo a la tierra de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios ahora, desde hace 21 siglos, es la sanidad en Cristo Jesús. Toda persona cristiana ahora es un portador de la sanidad. Las manos, nuestras manos, son el punto de contacto con los enfermos.
Nosotros somos un vaso comunicante, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, fluye en nosotros y se manifiesta en las manos. El poder de Dios fluye a través de las manos. Todo eso está en Habacuc, ¿no? Sí. Donde el poder de Dios fluye. Rayos brillantes salían de sus Rayos manos. brillantes salen de las manos. Así que Jesucristo nos manda a poner manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús declarar la sanidad. Todo demonio de enfermedad se sujeta a la palabra que hablamos. Así que la imposición de manos es importante porque un cristiano está demostrando el amor al prójimo al estar tocando al enfermo para que esos espíritus de enfermedad salgan, porque el creyente en Cristo que ha creído en la resurrección de Cristo está lleno del Espíritu de resurrección, del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que fluye a través de las manos para traer la sanidad a un cuerpo enfermo. Sí, aquí lo tengo es la imposición de manos. Aquí lo tengo en Habacuc, ¿Sí? Capítulo 3, versículos 3 y 4. Allí nos dice: Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán, que aquí se refiere al monte Sinaí. Y dice: su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. El poder del cristiano está escondido en las manos. Es el poder que Dios nos ha dado. Por eso, a través de la imposición de manos hay el poder de la resurrección que cambia las circunstancias. Donde hay muerte vendrá vida, donde hay enfermedad vendrá sanidad, donde hay una persona triste, acongojada por todos los problemas y la crisis que están viviendo, cambiará inmediatamente. Por eso tenemos que poner manos. Hay una investigación hecha por un médico cristiano, psicólogo cristiano, que encontró que el dar un abrazo a una persona, esa persona se sentirá fortalecida, se sentirá amada. Hay personas que necesitan ser abrazadas, personas que necesitan ser amadas. Muchas personas viven en un rechazo, han sido rechazados desde su niñez, han sido rechazados por sus padres, no han sentido el abrazo de un padre, el amor de un padre. Entonces, cuando alguien abraza a esa persona, viene un cambio espiritual dentro de la persona. Se siente una persona libre de temores, de miedos, de ese rechazo, porque cree la persona que nadie le ama. Pero al ser abrazada, entonces se fortalece en fe, en la fe que viene de Dios. Dios quiere que nos amemos, Dios quiere que nos abracemos, porque a través de un abrazo hay una imposición de manos. Si yo tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo pasará a una persona en su necesidad y cambiará esa persona de ser una persona enferma, sea una persona enferma mental, espiritual, física, a una persona sana. La imposición de manos. Por eso Jesucristo, cuando envió a la iglesia hace 21 siglos, dando la gran comisión, Él habló de la importancia de poner manos a los enfermos. Leamos Marcos, allí está la gran comisión, Marcos 16. Jesucristo dio la comisión y habló de ciertas señales que da el Espíritu Santo, o los milagros que hace el Espíritu Santo, tiene que ver con lo sobrenatural. Donde está el Espíritu Santo, se mueven las cosas en lo sobrenatural. La fe tiene que ver con lo sobrenatural. No podemos hablar de fe
en el mundo de lo natural. La fe tiene que ver con lo sobrenatural, porque la fe es Jesucristo. Cristo se movió en lo sobrenatural. La palabra de Dios tiene que ver con lo sobrenatural, y cuando Cristo nos manda a poner manos, es un punto de contacto físico en lo natural para que el resultado y el efecto se dé en lo sobrenatural. ¿Qué hay detrás de una enfermedad? Demonios de enfermedad. Cuando alguien pone manos y declara la palabra de sanidad, de acuerdo a Isaías 53, 4 y 5, Cristo ya llevó toda enfermedad. Los demonios oyen la palabra y al sentir el poder del Espíritu Santo por la imposición de manos, huyen de ese cuerpo. Todo eso sucede en lo espiritual. No lo vemos, pero está sucediendo en el mundo espiritual. Por eso tenemos que conocer lo que enseña ahora la Biblia a través del Espíritu Santo. En Jesucristo tenemos todo este conocimiento para no caer en el engaño del enemigo. Jesucristo, Dios desde el principio, la gran comisión. Cristo envió a sus apóstoles, a sus discípulos, a todo cristiano, bajo el poder del Espíritu Santo. Y estas son las señales dadas por el Espíritu Santo. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí está la enseñanza o la comisión dada por Jesucristo de llevar el Evangelio imponiendo manos. La Biblia dice que Jesucristo en su ministerio terrenal caminaba de ciudad en ciudad, estaba enseñando de las Escrituras, predicando el Evangelio, pero sanando a todos los enfermos que encontraba en el camino. Jesucristo vino a sanar, vino a liberar y vino a establecer el reino de Dios. Así que toda persona en la tierra que crea en lo que sucedió en la cruz del Calvario, que crea en Jesucristo, puede recibir la bendición de Dios. Hasta hoy, siglo XXI, a pesar de tanto avance de la tecnología que ha llevado a muchas personas a ser hasta incrédulas, porque muchos creen más en la tecnología, en el avance de la tecnología, en el avance de la sabiduría humana, y no han entendido que todo esto Dios es quien lo ha dado. Detrás de la sabiduría está Dios, detrás de la tecnología está Dios. Dios lo profetizó. Nada pudo haber sucedido aquí en la tierra con el invento de la imprenta o los desarrollos de la ciencia, con Alberto Einstein, que estudió en la física, o con otros científicos en los laboratorios. Ellos no hubiesen descubierto nada si Dios no se lo hubiese permitido. Pero todo tiene un tiempo. Y el tiempo del desarrollo de la tecnología, sobre todo ahora, tecnología de la comunicación, el Evangelio se predica, el Evangelio hay que predicarlo. Entonces Dios permitió el desarrollo de la comunicación en la tecnología. ¿Cuándo fue esto? Siglo XX, siglo XXI. Pero en los últimos 15 años hemos visto el gran avance en cuanto a la telefonía, los teléfonos inteligentes. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un teléfono celular. Así que ahora estamos en el cumplimiento de la profecía dada por Dios. Y muchos están más metidos en la tecnología, conectados a la tecnología, y se olvidan que el creador de todo ello es Dios. El que está en control es Dios, y que Dios prometió que Cristo regresaría. ¿En qué tiempo? En el avance de la tecnología. Pero el diablo está usando mucho la tecnología para distraer al ser humano en la tierra y no conocer lo que está registrado en la Biblia, sobre todo la profecía. Por eso
En La Voz de la Alianza siempre estamos escudriñando de las Escrituras para ayudar a cualquier persona a entender lo que Dios ha determinado para nuestra generación de este siglo XXI. La Biblia dice que ahora toda la ley que se estableció desde el Antiguo Testamento, la ley que tenía que ver con mandamientos en cuanto a Israel, ahora se cumple en una sola ley, la ley del amor, la ley del amor. ¿Dónde se ejecutó esa ley? En la cruz del Calvario. La muerte de Cristo es la gran demostración del amor de Dios por todos nosotros, todos los seres humanos, todos los pecadores. Esa es la ley. Ahora, si Dios nos ha amado de esta manera, Dios pide al ser humano que nos amemos entre nosotros, nos amemos unos a otros. Esta es la ley de Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que amarnos y solamente con el amor de Dios lo podremos hacer. El hombre solamente podrá tener amor si Dios le concede el amor, y el amor viene por medio de Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo, el amor está llegando a nosotros para que, número uno, devolvamos el amor a Dios y amemos a Dios. Por eso alabamos a Dios, bendecimos a Dios. El Salmo 103 es un salmo de bendición a Dios, donde le decimos a nuestra alma, alma, bendice a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empezamos a hablar todos los beneficios que Dios nos ha dado. Estamos bendiciendo a Dios porque le amamos. Pero Dios dice, tienes que amar a tu prójimo. Primero tienes que amar a tu prójimo para que después vengas a alabarme y adorarme. Primero demuestra que amas a tu prójimo para que yo, dice Dios, pueda ver tu amor hacia mí. Dios se manifiesta por medio del amor. Vamos a leer lo que dice aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Habla del amor al prójimo. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Hay un pasaje que a mí me agrada mucho leerlo y aplicarlo, porque es necesario aplicar los mandamientos de Cristo. En el Sermón del Monte, así se le conoce a este hermoso sermón que dio Jesucristo a sus discípulos, encontramos cómo amar al prójimo. Y Jesucristo está hablando aquí lo que antes se entendía por el amor, pero ahora el cambio que Jesucristo vino a dar al concepto de amor. Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Aquí está la enseñanza de Jesucristo. Si nos decimos cristianos, esta es la enseñanza vertical o central en la vida del cristiano. Es la enseñanza de la vida misma de Jesucristo. Cristo vino a la tierra por amor, murió por amor y resucitó para darnos vida aquí en la tierra de una manera diferente. Se le conoce como un nuevo nacimiento. Y en este nuevo nacimiento nos amamos ya. Antes yo no amaba a mi enemigo. Ahora como cristiano
ama a mi enemigo. ¿Cómo? A través del amor de Cristo, del amor de Dios. Yo decido amar. Cada persona tiene una voluntad para decidir. Así que Jesucristo dijo, ahora tienen que amar a sus enemigos y bendecir a aquellas personas que les están maldiciendo. Esto no lo podríamos hacer a menos que tengamos el amor sacrificial de Cristo en la cruz. Cristo demostró ese amor. Cristo murió por toda la humanidad, por todos los pecadores. Y dice aquí Jesucristo, versículo 46 al 48 de Mateo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está el requisito dado por Jesucristo, la perfección en Dios. Y solamente podremos ser perfectos si amamos. Así que no basta con llegar a una iglesia, con bautizarnos en agua, estar asistiendo a los servicios, si no tenemos amor. El amor es fundamental y el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Amamos porque Dios nos amó y es un mandamiento. Yo decido amar en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, les voy a dar mi nombre para que en mi nombre actúen. Si una persona tiene problemas para amar, solamente tiene que mencionar, en el nombre de Jesús, decido amar a fulano de tal. A esa persona que se considera mi enemigo, yo lo decido amar. Es una decisión. Y cuando uno habla la palabra de Dios, cuando uno suelta la palabra de vida de Dios, se rompen esas ligaduras que están atándonos en cuanto al odio, a la venganza, al enojo, a la ira, a los malos entendidos con la otra persona. Se rompe. Yo soy libre y la persona es libre. De lo contrario, estaré ligado a el enojo, la ira, la maldad, la codicia, la avaricia, todo lo que puede afectar al prójimo. Así que Jesucristo vino a hacernos libres y solamente en Jesucristo podemos encontrar la sanidad emocional del alma, la sanidad mental y la sanidad física. La Biblia dice que toda la ley se resume en el amor al prójimo. Vayamos a Gálatas. En Gálatas, la Biblia habla aquí en el capítulo 5, un capítulo que habla de la libertad. Versículo 14 dice aquí la palabra de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está entonces, toda la ley es esta, el amor al prójimo. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a enseñarnos cómo debemos amar al prójimo. Jesucristo siempre se compadeció de los enfermos, se compadeció de las mujeres atribuladas, se compadeció de una mujer que la encontraron en el acto del adulterio. Cristo se compadeció. Cristo no vino a condenar a ninguna persona, hombre o mujer, en su pecado. Cristo vino a salvarlos de la cautividad del pecado, porque el pecado le da derecho a los demonios. Los demonios tienen atrapados a los pecadores, sean hombres o mujeres. Entonces Jesucristo confrontó esos demonios por medio de la palabra que salía de su boca, la imposición de manos, porque Cristo era la misma manifestación del amor de Dios. Y donde está el amor de Dios, los demonios huyen. Nada tienen que hacer los demonios en un lugar donde se manifiesta el amor de Dios. Y por eso vamos a ver algunos casos donde Cristo demostró ese amor. Cristo recorría ciudades y aldeas, predicando, enseñando, pero sanando las dolencias del pueblo.
Vayamos primeramente a leer lo que sucedió en la casa de Pedro en Mateo capítulo 8. Allí el Señor Jesucristo llegó a la casa de Pedro, había una persona enferma, había una necesidad y allí Jesucristo mostró su misericordia. Él era la manifestación del amor. Y dice la Biblia que llegó y tocó a la suegra de Pedro que estaba enferma. ¿Podemos leer? Sí, Mateo 8, 14 en adelante. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está Jesucristo aplicando la profecía. El cumplimiento de la profecía estaba en la persona de Jesús. Cristo vino a sanar a los enfermos, sanó a la suegra de Pedro, corrió la voz sobre la ciudad de Capernaum y llegaron en la noche muchos enfermos, muchas personas en necesidad. Y Jesucristo, con la palabra hablada, echó fuera a los demonios de enfermedad y sanó con la palabra a todos los enfermos para el cumplimiento de la profecía que está registrada en Isaías 53, 4 y 5, donde dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores y por su llaga ya fuimos nosotros curados. Cristo aplicó esta palabra, ahora nosotros como cristianos debemos aplicar también esta palabra. Por eso en toda iglesia cristiana, cada día de reunión, no debe terminar una reunión en una iglesia sin antes orar por los enfermos. Siempre debe haber oración por los enfermos porque es allí donde se demuestra el gran amor que hay al prójimo. Amamos al prójimo, oremos por él. La mejor bendición, el mejor regalo que podemos darle al prójimo no es en lo material, es la oración por los enfermos. Es una oración que trae sanidad y trae salvación. Es la oración poderosa que podemos hacer aquí en la tierra, todo cristiano, hombre o mujer. Jesucristo dijo, usen mi nombre, porque antes de Jesucristo no se usaba el nombre de Jesús porque no había llegado el Mesías. Por eso Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero a partir de ahora, a partir de la resurrección de Cristo, pidan en mi nombre. Todo lo que le pidan a mi Padre, fuente de bendición, yo lo haré. Así que cada cristiano que ora a Dios el Padre en el nombre de Jesús, por un problema, por una necesidad, la respuesta de Dios allí estará. Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. En la noche hubo un servicio de sanidad para muchas personas porque allí estaba la demostración del amor de Dios. ¿Quieres añadir? Bueno, Jesús ese día estaba empezando su ministerio en Capernaum. Ya en la mañana había echado fuera los demonios de una persona en la sinagoga de Capernaum mismo. Y bueno, estaba saliendo del servicio y fue a la casa de Pedro y fue cuando encontró la suegra postrada en cama. Quiere decir que tenía una enfermedad, una fiebre muy grande, es lo que dice también el Evangelio de Lucas, y que probablemente, bueno, el diablo quería cobrárselas, ¿no? Porque ese día Jesucristo empezó su ministerio en Capernaum y era un día de reposo también, dicho sea de paso. Entonces Jesús, bueno, él estaba predicando en Capernaum, en la sinagoga, todo iba bien hasta que vino ese endemoniado, ¿no? Entonces el diablo trató de sabotear el mensaje del Señor Jesucristo en la sinagoga y no pudo. Jesucristo lo echó fuera los demonios con la palabra.
Y luego en la casa, ¿no? Ya cuando regresó de la iglesia, el diablo quiso cobrárselas ahora con su familia, o bueno, la familia más cercana de los discípulos, ¿no? De este caso de Pedro. Y tampoco pudo, porque bueno, Jesucristo la levantó de la cama. Y Jesús hizo dos cosas prácticamente sobre la suegra de Pedro, y una es que dice la palabra que en Lucas, de hecho, está que Jesús reprendió la enfermedad que estaba en la suegra de Pedro, y también dice, la tomó de la mano. Eso lo dice todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Hubo un contacto personal. Exacto. Con el enfermo. Y bueno, porque quiere decir que el diablo estaba atacando a esta mujer en las manos, y las manos es donde tenemos el poder de Dios, la autoridad. Y bueno, por eso cuando Jesús la levantó, dice, ella inmediatamente empezó a servir, porque pues necesitaba sus manos, ¿no? Y ahora como la unción de Dios estaba en ella, pues ella le sirvió a Jesús y a sus discípulos, y probablemente, bueno, si dice que le sirvió, bueno, hizo la comida, hizo el aseo, todo lo que tiene que ver, ¿no? Para atender a Jesús. Pero yo creo que hizo más que eso también, porque al final todo Capernaum vino a la casa de Pedro, o de la suegra de Pedro, para recibir su sanidad. Es decir, que había muchas personas enfermas. Sí. Esto habla de la obra de los demonios. Habían muchos demonios atacando los cuerpos. Sí, en la noche. Y ellos no sabían que eran demonios los que estaban trabajando. Pero un día vieron la sanidad que había en la suegra de Pedro. El sanador estaba allí y acudieron. Ellos no sabían nada de demonios, pero acudieron al que podía ayudarles en lo físico. La persona física que estaba sanando se llamaba Jesús de Nazaret y estaba en la casa de Pedro, y acudieron a Jesús. Por eso en una iglesia lo que ven es al pastor, o ven al siervo o a la sierva bajo la unción del Espíritu Santo ministrando la sanidad. Son personas que ven personas, pero detrás de las enfermedades se mueven los espíritus. Pero cuando el siervo o la sierva bajo la unción del Espíritu Santo está tocando a los enfermos y está aplicando la palabra, esos demonios invisibles de enfermedad están saliendo. Sí, al Todo final... esto está registrado ahora en la Biblia cuando los demonios salen. Por eso Jesucristo nos manda a echar fuera esos demonios. Sí, al final del día vemos que Jesús tuvo la victoria. Sí. Porque bueno, el diablo quiso ahora sí sabotearlo, parar lo que él estaba haciendo. En la iglesia no pudo, en la casa tampoco pudo. Y al final vemos todo Capernaum vino a Jesucristo, que probablemente escucharon lo que Jesús hizo con la suegra de Pedro, o escucharon lo que Jesús hizo también en la sinagoga. Porque en la sinagoga dice que todos estaban tan atentos que dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Que ahora sí nadie había hablado, bueno, habían tal vez hablado la palabra, pero no la habían aplicado. Y Jesucristo no solamente habló la palabra, sino lo estaba aplicando. Les mostró prácticamente la teoría, pero también la práctica, que no muchos lo estaban haciendo. Así es. Y por eso el mensaje de Jesucristo fue un mensaje vivo, un mensaje con poder, con autoridad. Por eso todos estaban atentos al mensaje. Y es lo que quiso hacer el diablo, distraer la palabra, pero no pudo. No pudo en la iglesia, no pudo en la casa, y al final el diablo tuvo que salir de Capernaum, porque la luz que es Jesucristo mismo vino a Capernaum, vino al mar de Galilea y expulsó a Satanás de esos territorios. Sí, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Hoy predicamos a Jesucristo, la luz del mundo, para que toda persona en la tierra sea alumbrada. Estamos dando conocimiento de Jesucristo a través de las enseñanzas de las Escrituras, hablando de lo que Jesucristo hizo y sigue haciendo ahora por medio de la iglesia. Por eso, amigo, amiga, tú puedes abrir tu corazón, aceptar a Jesucristo, el único que pueda alumbrarte dentro de tu cuerpo, y empezar a entender acerca de Dios. Dios se revela en el corazón del hombre cuando nosotros aceptamos a Jesucristo.
Yo te invito a que le hagas una invitación a Jesucristo. No te estoy invitando a formar parte de ninguna religión. Te estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la salvación de tu alma, de tu espíritu. Cristo quiere ayudarte, solamente invítale a entrar y Él te empezará a ayudar en el momento que empiece a vivir dentro de ti. Jesucristo vive en la persona que le ha recibido. Así que puedes decirle esta oración: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Sé el Señor de mi vida. He creído con mi corazón que resucitaste de los muertos y ahora con mi boca te confieso el Señor de mi vida para que de esta manera sea salvo. Por esta declaración de fe me declaro hijo o hija de Dios. Ahora, Señor Jesús, lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame en el estudio de las Escrituras para ir creciendo en fe, para ir conociendo más de ti y cómo enfrentar los problemas de la vida diaria. Gracias, Señor Jesús, le doy gracias al Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Si, amigo o amiga, hiciste esta declaración que fue de fe, bueno, pues ahora Cristo está en ti. Ahora tienes que estudiar la Biblia, tienes que empezar a orar. Ve a una iglesia donde se enseñe de la Biblia, donde el pastor esté enseñando de la Biblia, donde se esté orando por los enfermos, para que puedas aprender. ¿Cómo aprendemos a orar por otra persona? Viendo cómo lo hacen. Somos discipulados por medio de personas que ya pasaron por este proceso. Hay una enseñanza, así que hay que ir a una iglesia para ser enseñados cómo movernos en casa, en el trabajo, en la calle, porque hay mucha necesidad al tiempo de hoy y necesitamos fluir en el amor de Dios, el amor al prójimo. Bienvenido a la familia de Dios. Bueno, aquí tengo algunas peticiones de oración. Vamos a estar orando por estas listas y creo que vamos a aprovechar ahora el tiempo para orar por aquellos que están enfermos. Simplemente ahí donde estás, levanta tus manos al Señor y voy a enviar la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Señor, por cada persona. Tú conoces cada condición de cada persona y abogo, intercedo, Señor, para que todo pecado sea remitido por la sangre de Cristo Jesús. Y yo declaro, por el poder de la sangre de Cristo, la sanidad sobre cada cuerpo se alinea al poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, recibe sanidad de la cabeza a las plantas de los pies, recibe sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Ordeno a todo hueso alinearse, ordeno sanidad en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el nombre de Cristo Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús la circulación de sangre normal, ordeno a todo nivel de la sangre estabilizarse, nivelarse en el nombre de Jesús. A todas plaquetas les declaro en sanidad, en normalidad, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro la unción del Espíritu Santo trayendo medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es medicina. Recíbela ahora en el nombre de Cristo Jesús y declaro la sanidad de Dios también en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en la restauración completa y total en Cristo Jesús. Lo declaramos hecho porque ya Jesús dijo, consumado es. Amén. Amén y amén. Hay que creer lo que enseñan las Escrituras. Hay poder en la oración de sanidad. Todo lo que pidamos creyendo, lo recibimos. Por eso, amigo, amiga, tú has recibido la palabra de bendición, la palabra de sanidad, donde quiera que estés. Estamos en el siglo XXI, damos gracias a Dios por tanto avance de la tecnología, este medio de comunicación, este medio donde estamos trabajando para bendecir la familia, es un medio
de bendición a los hogares, y donde quiera que estés, la bendición está llegando por la palabra hablada en el nombre de Jesús. Por eso terminamos diciendo, dicho y hecho está, amén, amén. La Biblia dice que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús sería hecho. Toda promesa es sí, amén. Bien, pues hasta aquí nuestro programa. Esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.